Gente santa de Dios, muy buenos días a todos. Una alegría enorme poder estar aquí en esta santa mañana, no por ser domingo, sino porque es un día que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, para poder estar reunidos como iglesia, a pesar de las circunstancias todas que tenemos, ¿no? Así que nos alegramos por eso, nos alegramos por la fidelidad de Dios, que no está condicionada a nuestra fidelidad, por la palabra del Señor, que es palabra del Señor en cualquier circunstancia y en cualquier época de la historia humana, y por hacer de nosotros gente tan frágil, su pueblo, sin ningún mérito nuestro, Así que es con esta conciencia que nos reunimos esta mañana. Y nos reunimos para adorar a Dios por medio de canciones, por medio de testimonio, por medio de oraciones, por medio de la palabra, que es en definitiva lo que moldea nuestras vidas, lo que nos da rumbo, dirección a nuestras vidas. Apenas comentarles también que Enrique y Miriam se están yendo a Minas, porque un hermano tuvo un infarto ahora, de noche, por la mañana, en fin, ahora de mañana, ¿no? Uno de los hermanos, ustedes se acordarán que hace 20 días falleció la esposa de uno de los hermanos. El que tuvo el infarto es otro hermano, ¿no? Y él está yendo para allá, según tenemos entendido. Por eso no está acá entre nosotros, y que estemos orando por el chato, que es como llaman al hermano, y también por la familia toda. Nosotros vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, y vamos a reflexionar teniendo en cuenta este tema que tenemos ahí proyectado. Me gustó el tema del lomo, así que el otro día reflexionamos sobre el hombre light, pero también sobre esta característica del hombre light, que es un homo distraídos. Y la carrera de la fe era lo que hablábamos, ¿no? Me enganché con todo lo que vimos y vivimos, y a veces más que vimos, por lo menos en mi caso, más vi que viví, ¿no? Que experimenté esta semana. Entonces, este tema me quedó muy fuerte, juntando a la palabra del Señor, el homo débilis y la seguridad eterna del creyente, es lo que vamos a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, ahí tenemos proyectado también el texto, ¿tá? Lo voy a leer desde allí porque, por una cuestión de versión, yo puse acá la Biblia de las Américas, y acá tengo la NVI. Si busco acá, bajo el púlpito, tenemos la Reina Valera, así que tenemos una ensalada de Biblia. Voy a leer allí. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Señor, gracias te damos por
por tu fidelidad y por tu amor, y también gracias te damos por este tiempo que tenemos aquí, por tu palabra. Rogamos, oh Padre, a tu Santo Espíritu que ilumine nuestra mente y que nuestro corazón esté abierto y dispuesto, Señor, para ser cambiado y transformado por tu palabra, que es santa, verdadera y eterna. Muchas gracias por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién es el homo débilis o el ser humano débil? Todos nosotros. Toda la raza humana es débil. Así que cuando hablamos del homo débilis no estamos hablando del vecino. Tampoco estamos hablando de la mamá o del papá, sino que estoy hablando de mí, estamos hablando de nosotros, en general. Pero hay un detalle importante, que es la celebración de la debilidad. Y esta semana vimos con mucha fuerza, con mucha intensidad, la celebración del homo débilis. Estoy hablando de todo lo que pasó en Argentina y consecuentemente en el mundo casi. Porque allí había un homo débilis, o un homo peccatus. Tal como soy yo un homo débilis. Pero lo que asistimos, lo que vimos, fue la celebración de la debilidad. Fue la celebración del pecado. Fue la celebración de una vida pobre. Pobre, Maradona vivió una vida pobre. No materialmente hablando, dejó una fortuna, que ya hay 5 hijos reconocidos y otros 6 peleando por ser reconocidos, entre ellos una que pidió la exhumación del cuerpo para poder hacer un ADN y también reconocerla, porque es importante ahora con todo lo que quedó de bienes materiales. Pero la vida en sí, la existencia en sí del homo Diego foi pobre, foi de lástima, foi de derrocata total. Um gênio quando tocava a pelota, um gênio quando entrava em uma cancha e não peleava, não? Porque a vezes também passava isso, pero quando tocava a pelota, um gênio, quizás de verdade el mejor, pero aí há que falar com Pelé porque há toda uma disputa, e enfim, não me vou a meter por este caminho porque se eles não se arreglaram, eu tampouco me vou a meter aí, não? Um gênio pobre, um gênio cuja vida dá lástima, um gênio cuja existência terminou de maneira feia, rodeado por psicólogos, psiquiatras, vampiros, sanguessugas, rodeado por todo lo que vive rodeado una persona débil que celebra la debilidad, que vive con los pies fincados, establecidos en la debilidad. Él es un caso, se puede hablar de tantos otros. Y el mundo celebró la debilidad. El mundo celebró essa esperança fachida, porque o mundo está fachido desde o pecado, e por isso o que o mundo, sem a luz de Cristo, celebra é exatamente a vida que dá lástima, a vida que dá dolor en el ser humano com luz divina, mirá-la. Se celebrou. Se celebrou. Isto nos habla de uma falta de esperança verdadeira para o mundo. Esto nos habla que el mundo está metido en una oscuridad tan profunda que cualquier rayo de luz, aunque sea de los más pobres, hay que celebrarlo, hay que hacer duelo, hay que poner en todas las tapas de periódicos y uno puede decir, pero no hay que llorar por él. Sí, quien tiene que llorar, tiene que llorar. Los que no, no. Pero esta celebración de la debilidad es propia del ser humano metido en la oscuridad, cuya esperanza es apenas
un deseo, es apenas un querer. Y nosotros hablamos que la esperanza bíblica no es un deseo. La esperanza bíblica no es un querer. La esperanza bíblica no es un quizás. La esperanza bíblica es una promesa en la cual nosotros tenemos plena seguridad, porque ella fue hecha por Cristo Jesús, el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esta es esperanza bíblica. Por eso, a pesar de sermos también débiles, no necesitamos celebrar la vida de debilidades, porque creemos en un Dios fuerte y nuestra debilidad colocada en este Dios fuerte nos hace fuerte también. Y nos da razones para celebrar cosas que van más allá de las debilidades. Una de las frases, de tantas frases de Maradona, fue la siguiente: a veces me quedo pensando si la gente me seguirá queriendo. A veces me quedo pensando si la gente me seguirá queriendo. Debilidad. Debilidad firmada en la debilidad. Y cuando yo ya no pueda más dar las entrevistas aquellas que parece de alguien que le falta un tornillo, ¿será que la gente me mirará? Y cuando yo ya no esté más presente, la gente me seguirá queriendo. Y cuando yo ya no esté más, ahora ya no está, la gente me seguirá queriendo. Habrá gente edificando altares por muchos años más, o será algo del momento? Es un miedo del homo débiles. ¿Será que la gente me seguirá queriendo? Porque la gente me quiere por el personaje que me constituí o me constituyeron. ¿Por qué? Porque esto está fundamentado en mí, está fundamentado en lo que soy, en lo que hice, de bueno o de malo, pero es en mí. Entonces yo de verdad tengo que mirar hacia adentro y preguntar, ¿será que la gente me seguirá queriendo? Porque si todo está fundamentado en mí, en algún momento esto se va, se termina y no queda otra pregunta que, ¿será que me seguirá queriendo? Otra que revela la condición pobre de un ser humano celebrado es cuando él dice, yo fui, yo soy y yo siempre seré un leproso. Homo débiles celebrando la debilidad, porque yo también fui un leproso. Yo también na Biblia, pero yo no soy más un leproso y yo no seré más leproso, porque yo fui sanado por Cristo Jesús y no tengo lepra para celebrar más. Yo celebro a Cristo que me limpió de la lepra que yo tenía y me dio la seguridad eterna de estar siempre con Él. Ustedes también. Ustedes también. Y ahí entra Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Gente débil también. Homo débiles. Ser humano débil. Con un texto lleno de seguridad. Lleno de la eternidad que adentra en lo terrenal para dar a estos débiles como nosotros una seguridad eterna. Están los hermanos en Tesalónica sufriendo porque había tenido la conciencia del Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo. Pablo se va de Tesalónica y una persecución muy fuerte llega a los hermanos en Tesalónica. De manera que algunos de aquellos que habían recibido el Evangelio fallece, es asesinado y ya no está más. Pero el Evangelio que Pablo había predicado, que es el Evangelio de Jesucristo, garantizaba que esta gente estaría con el Señor. Garantizaba que el Señor no se olvidaría de esta gente. El problema es que esta gente ya no está más en vida terrenal, esta gente ya no está más acá con nosotros, ya no se reúne más para tomar mate, ya no se reúne más para comer una galleta criolla, ya no come un asado más entre nosotros, porque ya no está en esta vida. Y ahora, Pablo, ¿qué pasará? Y estamos tristes por eso. Estamos tristes por eso, Pablo. El Evangelio que predicaste aceptamos. Este Evangelio nos hablaba de un encuentro con Cristo, pero ahora mi mamá falleció, y ahora mi papá falleció, y ahora mi hijo ya no está conmigo más.
Yo sigo vivo y si el Señor aparece, yo estaré con Él, pero ¿y el que falleció? Ahí Pablo entra nuevamente con esta palabra y dice, hermanos, no queremos, versículo 13, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, con los que duermen en Cristo Jesús. La palabra dice sobre Abraham que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo, porque Abraham ya estaba muerto há mucho tiempo en el plano aquí terrenal, pero Dios seguía siendo Dios de Abraham. Y la palabra dice que Dios no es Dios de muertos, Abraham vive en Dios. Y ahora Pablo dice, hermano, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no entristezcáis como lo hacen los demás. Y aquí se establece una diferenciación muy importante entre los que creen y los que no creen. Porque Pablo dice que los que no creen tienen razón para entristecerse, porque no hay esperanza de eternidad con Dios en aquel corazón, está bajo oscuridad. Tiene razón para preguntar, ¿será que seré acordado cuando yo ya no esté? Porque lo que se celebra es la debilidad humana. Ahora Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren lo que va a pasar con los que duermen en Cristo, con los que murieron en Cristo, para que el corazón de ustedes no esté como el corazón de la gente que no tiene esperanza, para que el corazón de ustedes no esté con el corazón de la gente que vive en la oscuridad. Y aquí él establece un nosotros y un ellos. Un nosotros que creemos y un ellos que no creen. No importa quién somos nosotros y quién son ellos. El tema es que hay una diferencia y esa diferencia tiene que estar presente en el caminar de los que creen. La muerte es muerte para cualquiera, pero la diferencia del que cree y del que no cree es enorme. El sentir la ausencia siente el que cree y el que no cree. No es que el que cree cuando pierden a alguien dice, estoy re contento porque estar con el Señor. No. O por lo menos no debería, porque sentimos igual. Pero cuando miramos hacia allá, hermanos, tenemos esperanza, esta esperanza bíblica que no defrauda, porque Cristo dice, hermanos, no quiero que ustedes ignoren lo que va a pasar con los que duermen en Cristo. Con los que duermen en Cristo. Porque así el corazón de ustedes no se pondrá triste como se pone triste el corazón de aquellos que no están en Cristo. Porque todo terminó allí para ellos, para su conciencia, para su mente. Todo terminó allí. Y la NVI introduce el versículo 14 como una pregunta. La Biblia de las Américas introduce apenas como una afirmación. Pero ni la pregunta ni la afirmación tienen la intención de querer saber, sino de afirmar. La NVI nos dice así, ¿acaso, como pregunta, como interrogación, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? La Biblia de las Américas dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. La idea es, nosotros estamos seguros, hermanos, que Cristo murió y resucitó. Pablo no pone en cuestionamiento eso. Pablo no quiere saber de los hermanos si Cristo de verdad murió y resucitó. Pablo dice, hermanos, por el hecho de que nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Cristo. El tema es que el Cristo que murió y resucitó, Dios traerá con Él a los que murieron en unión con Cristo. Por eso esa esperanza, la seguridad eterna del creyente, dejó de estar en el plan terrenal, pero Cristo a quien servimos no quedó
muerto, resucitó. Y Pablo está hablando de eso. El Cristo que murió y resucitó, esta muerte y resurrección fue efectiva para que los que mueren con Él también resuciten para una vida eterna con Dios. El tema es el Cristo que servimos. Si el Cristo que servimos sigue muerto, nuestra esperanza es fallida, no sirve. Tenemos que preguntar, ¿qué será de mi existencia? Pero si el Cristo que servimos es ese Cristo que murió y resucitó, tenemos que estar seguros de que Dios traerá juntamente con Cristo a aquellos que murieron en unión con Cristo, a los creyentes. Serán resucitados con Cristo, por causa de la efectividad de la muerte y resurrección del sacrificio de Cristo. Pero este sacrificio no quedó en la muerte, también está la resurrección. Y Romanos nos dice que ese Cristo está a la diestra del Padre, en un lugar de autoridad, donde Él siempre estuvo, al menos en el momento de su encarnación. Regresó y está allí, intercede por nosotros. ¿Acaso no tenemos razón para tener esperanza? Dice Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Y si esto pasó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Versículo 15 nos dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos, precederemos a los que hayan muerto. La convicción del apóstol Pablo también vivía cada día con la esperanza de que aquel día sería el último. Qué interesante mirar cuando Pablo dice, nosotros los que estemos vivos, tiempo presente. Pablo dice así, cuando Cristo venga, esto es tan luego, yo voy a estar vivo, y esta es su convicción, y esta es la convicción del creyente. Cada día puede ser el último, no por la muerte en sí, que también es una realidad, sino por el regreso de Cristo, sino por el aparecimiento de Cristo. Y Pablo tenía esta convicción muy fuerte. Hermanos, versículo 15, ¿no? Conforme a lo dicho por el Señor, es lo que estoy pregando, es conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos, nos adelantaremos a los que hayan muerto. Es decir, hermanos, quédense tranquilos. Los que murieron en el Señor saldrán de sus sepulturas transformados antes que nosotros, los que estemos vivos, seamos transformados. No precederemos. Esta promesa foi hecha por el Señor, y porque foi hecha por el Señor, se cumplirá, está diciendo Pablo. Tranquilos, porque ustedes están de alguna manera confiantes porque están vivos, y tristes porque los que murieron, capaz que no van a ver la vuelta del Señor. Pablo dice, no, de ninguna manera, los que durmieron en el Señor nos precederán, van a salir de sus sepulturas, los que tuvieron la sepultura, transformados antes que nosotros seamos transformados. Versículo 16, Pablo nos dice, el Señor mismo, descenderá del cielo con voz de mando. Que evento espetacular, maravilloso, glorioso será eso. No tenemos noción todavía de lo que será eso. Apenas nuestro corazón se regocija al leer estas palabras, pero no tenemos noción, hermano, de lo que será eso. No tenemos noción de lo que será eso. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahí los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no importa si foi sin braços, sin piernas, sin cabeça, tal como Pablo, possivelmente como temos na tradição, não importa, ressuscitarão transformado, com um corpo físico, pero glorioso. E primeiro de lo que estemos vivos, quero viver com esta expectativa de Pablo, nós los que estemos vivos, eles ressuscitarão primeiro, luego, los que estemos vivos, estou no versículo 17, los que achamos quedado sin pasar por la muerte física, es eso lo que Pablo dice, seremos que arrebatados, junto con ellos,
un pueblo de ex muertos físicamente, con vivos físicamente, todos transformados por este Senhor que desciende com voz de mando, com voz de arcángel, trompeta de Deus, haciendo ruído santo, nos transformará e então seremos arrebatados junto com ellos, los que estaban en la sepultura, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esto quiere decir para dar la bienvenida al Señor. Es la idea de la palabra de encontrar. Es para dar la bienvenida al Señor. Los que estaban muertos físicamente en el Señor son resucitados. Los que estamos vivos, los que estemos vivos, somos transformados. Entonces todos seremos arrebatados y daremos la bienvenida al Señor, descendiendo con voz de mando desde el cielo. Versículo 18 nos dice: por lo tanto, considerando todo eso, por lo tanto, considerando que los que murieron en Cristo resucitarán y serán transformados, considerando que los que estemos vivos seremos transformados, considerando que la muerte física no pone fin a la seguridad eterna del creyente que Cristo prometió, considerando todo eso, Pablo dice: por lo tanto, anímense unos a otros. Anímense unos a otros. Mírense unos a otros y den esta palabra de esperanza. La muerte fue vencida por Cristo y aquellos que durmieron en Cristo resucitarán transformados para un encuentro con Cristo. Anímense unos a otros. Iglesia es eso. Anímense unos a otros. Anímense unos a otros. Iglesia. Hermanos, mirémonos y animémonos unos a otros con la palabra de seguridad eterna que Dios nos ha dado, tanto a los que ya no están más, para los que están, y nosotros que estamos, animémonos unos a otros con la palabra del Señor, porque Dios lo que prometió cumplirá, porque Él no prometió en mi debilidad, sino en la fortaleza de Cristo, del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, las palabras del Señor. No es contar cuentos, no es celebrar la debilidad, sino que celebrar la promesa del Dios eterno que nos dio garantías eternas de salvación y de vida con Dios. Es eso lo que dice la palabra. Anímense unos a otros. La muerte fue vencida por Cristo. Si nuestro Cristo murió y resucitó, aprendamos a celebrar la vida, aún yendo hacia la muerte física, porque Cristo nos resucitará transformados para un encuentro glorioso con Él, para dar la bienvenida junto a los que estén vivos en aquel momento. Seremos todos transformados para dar la bienvenida, arrebatados. Y en algún punto por ahí, que no me interesa cuál es, lo que me interesa es estar y encontrarme con Dios. Daremos la bienvenida a Cristo, con el corazón gozoso, con un cuerpo que ya no muere más, con una vida que ya no es tragada más por la muerte física, para vivir eternamente con Dios. Y así estaremos con el Señor para siempre, dice la última parte del versículo 17. Y así, por esos méritos de Cristo, por esa promesa de Dios hecha en Cristo, estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Con estas palabras. No es la celebración de la debilidad lastimosa que hemos visto. Esto es falta de luz, de esperanza. De esperanza. El mundo, que es un gran cementerio de gente biológicamente viva, no puede celebrar otra cosa que no sea la lástima de la vida. Los creyentes que viven en este mundo de oscuridad están llenos de luz por la palabra de Cristo y necesitan celebrar la esperanza de la eternidad que nos ha dado Dios.
Por eso Pablo marca la diferencia desde el comienzo. Cuanto a los que duermen, hermanos, quiero que ustedes tengan una certeza, una seguridad, para que el corazón de ustedes no entristezca como el de los otros que no tienen la esperanza de Cristo. Así que, hermanos, animémonos unos a otros. La muerte ya no puede más con nuestra vida. Deteriora lo que es físico. Pero aún en la sepultura seremos levantados de manera gloriosa por el Cristo glorioso, transformados para estar eternamente con Dios. Animémonos unos a otros con esta palabra. No es con cuento, no es con imagen, con esta palabra, la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Les pido que se pongan parados de pie. Y vamos a orar al Señor. El jueves estuvimos orando por Zoom, algunos hermanos que se han conectado, y hablaba de algo muy común en este tiempo, que es el decaimiento del ánimo de la iglesia, de nosotros seres humanos que nos reunimos también como iglesia, por toda la situación que se está pasando, por el miedo, por el exceso de prudencia, por la falta de trabajo, por todo eso. Animémonos unos a otros con esta palabra, hermanos. Dios no se olvidó de nosotros. Dios va a seguir proveyendo para nosotros. El virus, el que fuere, esto no es el primero y no será el último. En mi creencia, las cosas van a ponerse peores todavía. No creo en este mundo mejorando progresivamente. De ninguna manera no creo en eso. Yo creo que esto va a ser peor. Entonces animémonos unos a otros con esta palabra. Vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Y aunque la muerte física llega a cualquiera de nosotros en este mundo, Cristo, que venció la muerte, nos resucitará, nos sacará de la sepultura, transformará este cuerpo mortal en un cuerpo que no perece más. Nos encontraremos con Él en el aire y en algún lugar estaremos con Él. Con Él, transformados. Habitaremos eternamente con Él. Animemos unos a otros, hermanos. No estamos hablando, hermano, no sienta nada más, porque, mira, no sentimos todo, y esto está reflejado en la iglesia, se ve desde acá, se ve reflejado en el semblante de la iglesia, que anímicamente ha afectado a todos nosotros, pero animémonos unos a otros con esta palabra, la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, alabamos a tu nombre porque tu nombre es santo, y es santo porque tú eres santo. Glorificamos a ti, Señor, en esta mañana gloriosa, gloriosa porque tú eres glorioso, Señor, y tú estás entre nosotros. Estamos seguros. Señor, te alabamos también por tu palabra, por la promesa eterna que tú has dado a nosotros los creyentes, no por nosotros, sino por causa de tu gracia, por causa del favor que se constituye en nuestras vidas por medio de Cristo. Te alabamos, ó Deus, porque a pesar de nuestra debilidad, no es o no son las debilidades lo que celebramos, sino la fortaleza tuya, Señor, sino el hecho de que servimos a un Dios fuerte, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios eterno y a un Dios que por vencer la muerte también nos sacará de la sepultura para la vida eterna con Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque la muerte ya no más pone fin a nuestra existencia, sino que a nuestro caminar terrenal. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres nuestro sostén. Y en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, te rogamos que tú mueva el ánimo nuestro, Señor. Que tú promuevas, Señor, en nuestro corazón un gozo eterno por poder estar sirviéndote en tiempos así, oh Dios. Por poder pertenecer a ti, Señor, y tener luz suficiente por medio de tu palabra para mirar más allá de esta existencia aburrida y terrenal que tenemos, oh Dios. Para no preocuparnos si la gente seguirá acordando de nosotros, porque nuestro nombre, oh Padre, estamos seguros, está escrito en el libro de la vida, Señor. Te alabamos, oh Padre. Te alabamos. Ayúdanos, oh Dios, en nuestro hogar, ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, ayúdanos, Señor, como familias, a estar animados, a estar, Señor, contentos, no por la situación en sí, sino por poder servir a un Dios que va más allá de cualquier circunstancia, Señor. Ayúdanos.
Ayuda a esta iglesia y ayuda a la iglesia en el Uruguay, ayuda a la iglesia en el mundo, Señor, a mirar para ti, Señor, a tener esta esperanza de vida que va mucho más allá de esta vida terrenal, Señor. Ayuda, Señor. Bendíganos con tus bendiciones. Fortalezca, Señor, nuestra fe. Fortalezca, Señor, nuestras convicciones bíblicas. Fortalezca tu palabra en nosotros, en el íntimo de nuestro ser. Fortalezca. Bendiga a cada uno, Señor. Fortalezca a los niños que aquí están, que crezcan, Señor, en este mundo feo y bajo maldición, de manera fuerte, no celebrando las debilidades del mundo, Señor, que son pecados, sino que celebrando al Dios fuerte en quien ellos tienen esperanza, Señor. Bendiga con tus bendiciones. Dejamos en tus manos la iglesia. Señor, dejamos en tus manos el caminar nuestro. Bendiga nuestros hermanos, Enrique, Miriam, Señor, como hace esta situación en la familia, que tú los fortalezca también, que tú los bendiga también, Señor. Bendiga a los que no han podido venir como Pocho, Señor, que tú estés bendiciendo allí también su vida y su familia. Bendiga, Señor, a los que no están hoy, Señor, que todos estén bajo tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Agradecemos nuevamente a Dios por este tiempo, por la oportunidad que tuvimos. Es siempre un privilegio nuestro poder congregarnos, poder estar junto al pueblo, a los débiles de Dios, no para celebrar juntos nuestras debilidades que Cristo las llevó en la cruz, debilidades que conllevaba pecado, sino para celebrar al Dios fuerte al que servimos. Es un privilegio nuestro poder congregar. Así que nuestros hermanos, hermanas que han venido, algunos que vemos por Zoom por causa de las clases en el seminario bíblico, bueno, muchas bendiciones, que Dios fortalezca, bendiga. Pablo, que ya estuvo con nosotros ahí en alguna reunión de hombres, Santiago, el hijo. Bueno, Rosana nuevamente aquí con nosotros, de acá también. Hermanos, muchas bendiciones, que tengan una linda semana. El jueves nos conectaremos para el estudio bíblico. Vamos con Gálatas, la segunda parte del capítulo 3. ¿Tá? Los que quieran conectarse, se conecten. Y el viernes para la oración. En lo demás, que tengan una semana muy bendecida bajo la gracia y la misericordia del Señor. Amén.